Hermanos, buenas noches. Qué alegría, qué gusto de verles a todos, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Le pedimos al Señor en esta hora, Padre, que no permita que salgamos de este lugar de la misma manera en la que ingresamos. Háblanos, Señor, por favor. Vamos a abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ¿alguien aparte de la Biblia sabe identificar la voz de Dios? ¿Alguien habrá tenido una experiencia a decir, Dios me dijo esto y no fue leyéndolo en la Biblia? ¿Sabemos identificar cuando Dios nos habla? ¿O a veces nos cuesta entender cuál es la respuesta de Dios a nuestras peticiones? Les cuento, hermanos, sobre Leona Vicario. ¿Saben quién es Leona Vicario? Leona Vicario es una destacada periodista independentista de México entre 1780 y 1842. Ella nació en una familia de mucho poder adquisitivo, pero dedicó casi toda su fortuna a redactar noticias independentistas y liberalistas y a ser parte activa de este movimiento independentista. Miren, ella llegó a vivir, Leona Vicario llegó a vivir en una corte, en un palacio, se puede decir, dedicado al poder ejecutivo del país, ¿sí? Tenían bastante posición social, pero puso todo eso en riesgo a cambio de defender sus ideales liberalistas. Y es muy interesante porque ella mantuvo su fidelidad y no buscó los honores terrenales que sí los podía recibir, sino que más bien no buscó los honores temporales, honores pasajeros, sino que más bien mantuvo su compromiso con sus principios superiores. Y al igual que Vicario, esta semana cuando estudiaba la Biblia yo encontré a un personaje que en el Antiguo Testamento pasó por una situación similar. Yo creo que algunos ya saben de quién estamos hablando. Me refiero a Balaán. Balaán también enfrentó situaciones tentadoras con recompensas pasajeras. Y yo cuando estudiaba la palabra de Dios, justamente ayer, me parece que fue el capítulo 22 del Números, cuando estudiaba la palabra de Dios, yo decía, Señor, ¿por qué no lo entendemos a tiempo a veces el mensaje que nos quieres dar? ¿Por qué será que a veces en su momento no lo entendemos y decidimos avanzar según otras cosas, de acuerdo a otros intereses también? Entonces les voy a pedir que mantengan su Biblia ahí reservada en el capítulo 22 del libro de Números. Les comento que yo tengo una gran preocupación. Yo siempre le pido a Dios cuando vamos a trazar un mensaje, prácticamente lo resalto en mi Biblia y le pido al Señor que sea palabra de Él lo que nos comunique en esta hora y no tenga que ver con nada de lo que yo quisiera comunicar. Hermanos, miren, en el capítulo 22, el versículo 4 al 6, en ese contexto, dice la palabra del Señor. Dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora esta gente lamerá todos nuestros contornos, como el buey lame la grama en el campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros, ¿a quién? A Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al Éufrates, su tierra natal, para que lo llamasen. Balac le dijo, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la tierra y habita delante de mí. Ven y te ruego a maldecir a ese pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo del país. Yo sé en quien tú bendigas, que a quien tú bendigas será bendito y a quien tú maldigas será maldito. Ese es el llamado que Balac le hace a Balaán por miedo. Dice la palabra del Señor que cuando todo el pueblo supo que Israel venía en esa dirección, sintieron miedo, sintieron pánico, ¿sí?
Y uno de los reyes de esas naciones, porque eran dos, ¿sí? Lo dice en el versículo 1, lo dice también en el versículo 2 y 3, y moabitas también. Entonces, uno de los reyes era Balac y sintió pánico, ¿sí? Por defender a su nación, por tratar de preservar su nación. Entonces, aún ante mayores intensivos, hermanos, y lo vamos a leer en el versículo 22, en versículos 7 y 8, que ante mayores intensivos, Balaam intenta aferrarse al favoritismo humano mientras pretende justificar su obediencia. ¿Qué dice el versículo 7 y 8? Dice lo siguiente: y los ancianos de Moab y de Madián fueron con las dádivas ¿de qué? De la adivinación en la mano. Llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él respondió: reposen aquí esta noche y les diré lo que el Señor me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que traían los príncipes como presente para Balaam? ¿Se dieron cuenta, hermanos? En el versículo 7. Fueron con las dádivas de la adivinación en la mano. Elena de White dice que Balaam, y también hay un historiador, lo había apuntado pero no lo... Hay un historiador, la memoria arqueológica más, la última que se encontró sobre este personaje, sobre Balaam, dice que era percibido en su sociedad como un vidente. Y esto es muy interesante porque esto va a contrastar bastante con el desenlace de la historia de Balaam. Un vidente, ¿cómo podríamos definir al oficio de los videntes? Visualizan el futuro, predicen cosas, como premoniciones, supuestamente, ¿no? Nosotros en nuestra doctrina entendemos que solamente a los profetas Dios les mostró lo que habría de acontecer. Pero Balaam era percibido como un vidente y ellos le traían obsequios acordes a lo que Balaam practicaba. Yo no sé a qué da su imaginación. Yo me imagino que son cosas que tienen que ver con rituales o cosas similares, ¿sí? Pero acá podemos encontrar algo que en la psicología empresarial se llama doble mindset, en el desenlace medio de la historia de Balaam. Significa que tenía en simultáneo las mismas intenciones, tanto de obedecer a Dios, pero con recompensas terrenales. Vamos a leerlo. Dice el mandato de Dios, ¿cuál es? 9 al 12, versículo 9 al 12. Dice así: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: ha salido de Egipto un pueblo que cubre la tierra. Ven a maldecirlo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Me llama la atención, hermanos, que en Balaam ya conocía, bueno, todas las naciones ya conocían del portento y de las grandes milagros y acontecimientos que venía sucediendo con Israel. Incluso se menciona al inicio de la lectura, donde dice que nos van a lamer como el ganado lame la grama y arrasar con todos nosotros. Es decir, Balaam ya comprendía que era un pueblo bendecido por Dios. Sabía cuál era la voluntad de Dios, pero aún así, queridos hermanos, aquí es donde al principio mella la pregunta del principio. Aquí es donde mella la pregunta del principio. Porque a veces queremos de repente hacer otra cosa si estamos entendiendo el mensaje del Señor en nuestra vida. ¿Cuál fue la respuesta de Balaam a los señores, a los príncipes que vinieron de Moab? Reposen aquí esta noche para ver si Dios cambia de opinión, para ver si Dios me da otra señal. Cuando Balaam conocía cuáles eran los milagros que Dios venía realizando en el pueblo de Israel. Y me llama la atención, hermanos, que a veces, incluso en nuestras vidas cotidianas, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, intentamos hacer cosas que sabemos que de repente pudiésemos estar
desobedeciendo a lo que Dios manda con la intención de que de repente Dios me dé permiso para hacer esa situación. Pero la tentación siempre va a persistir, hermanos. Vamos a ubicarnos en el versículo 5, perdón, en el versículo 15 hasta el 20, porque Satanás, vamos allá, miren, vamos a leerlo primero, versículo 15 al versículo 20 dice así: pero Balac volvió a enviar más príncipes. Miren, aquí dice que envió a un número mayor de príncipes mensajeros y ¿más qué? Honorables que los anteriores. Estos llegaron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues a maldecir a este pueblo. Balaam respondió a los siervos: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Dios para hacer otra cosa, ni chica ni grande. Y aquí está el deseo del corazón de Balaam. Les ruego, por tanto, que reposen aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Y vino Dios. Miren, este es muy interesante, hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, que cada uno es tentado de acuerdo a ¿qué? A sus propios deseos. Y Satanás sabe por dónde nos va a ingresar a nosotros. Satanás nos tiene tan estudiados, hermanos, que él sabe por dónde nos va a ingresar. De repente, para uno de nosotros, la tentación no es una música secular. Para alguno de nosotros, de repente, la tentación no tiene nada que ver con ganancias deshonestas. Para alguno de nosotros, de repente, la tentación no tiene nada que ver con conversaciones inadecuadas. Satanás sabe cuál es nuestra tentación. Él sabe cuál es nuestra concupiscencia. Leámoslo, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 14. No sé si alguno de repente lo puede por ahí con voz potente dirigir. Santiago capítulo 1, versículo 14. Imagínense, hermanos. Imagínense, hermanos. Cada uno, de acuerdo a sus propios deseos, es atraído y seducido. Y yo me pregunto, ¿el pecado en el que nosotros caemos de manera frecuente es atractivo o es aburrido? Es muy inteligente. Satanás lleva años estudiando la palabra de Dios, estudiando a los hijos de Dios. Lleva años en el proceso. Y no nos va a tentar con cosas que nosotros ni siquiera nos van a llamar la atención. Nos va a tentar de acuerdo a nuestros propios deseos. Ahora, hermanos, el desenlace de la historia es muy interesante. Les ruego, por tanto, que reposen esta noche para ver si Dios vuelve a comunicarme otra cosa. Segunda vez que ya Balaam conocía cuál era el mandato del Señor, pero de repente Dios cambie de parecer. Quizá esta pareja no es de la iglesia, y estoy hablando de repente para los jóvenes. Esta pareja no es de la iglesia, pero de repente Dios cambia de parecer y se convierte, ¿no? O de repente quizá este trabajo en sábado me presionan para trabajarlo, pero de repente Dios conoce mi necesidad y me da permiso hasta encontrar un mejor puesto o hasta que me asciendan. Cada uno es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias. Tanto así, hermanos, que ahí después vienen las lecciones. ¿Y cómo sufrimos nosotros cuando recibimos las lecciones? ¿Sufrimos o no sufrimos al recibir lecciones? Es mejor escucharle a Dios en el primer no, a querer ver si cambia de parecer y esperar meses, semanas, años para darnos cuenta de que el no se mantiene firme, de que es la voluntad de Dios, de que así nos mandó y debíamos obedecerlo.
Pero como no le obedecimos en su momento, de repente nos tocó alguna situación un tanto incómoda o humillante. Y esa es la lección que vamos a aprender. Versículos 21 al 23. Así Balaán se levantó por la mañana. Bueno, antes de llegar ahí, hermanos, quisiera pasar, no quisiera pasar por alto el versículo 20. Y Dios vino a Balaán de noche y le dijo, siendo que estos hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero harán solamente lo que yo les diga. Y Dios tenía un propósito con esta libertad, entre comillas, que les concedió a Balaam por este deseo que Elena de White nos comenta, les repito, de que tenía el deseo de simultáneo de ambas bendiciones, tanto la de Balac como la de el Señor. Ahora sí, retomamos en el versículo 21 al 23. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Pero el furor de Dios se encendió porque iba. Esto es muy interesante, hermanos. Dios le dio permiso a Balaam de que fuera, pero Dios estaba contento con que Balaam hiciera eso. Y esto me llama mucho la atención, hermanos. A veces yo creo que todos de alguna manera hemos tomado alguna decisión que no estuvo de acuerdo con lo que Dios nos había dicho. Y a pesar de eso, Dios incluso bendijo lo que hicimos porque nos ama demasiado. Pero como no estuvo de acuerdo, finalmente dice acá, se encendió el furor de Dios porque Balaam iba. Y acá es donde vienen las lecciones humillantes de las que les hablaba. A veces, hermanos, tenemos que llegar a tocar un fondo para que podamos entender que el mensaje de Dios era necesario obedecerlo en su momento. Cuando Dios nos advirtió, no, hijo, tú no sabes, tú sabes que no es por ahí, tú sabes que yo quiero lo mejor para ti. En ese momento era mejor obedecerlo, pero miren lo que pasó. El ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Él, estamos hablando de Balaam, iba montado ¿sobre qué? Sobre un asna. Con él, dos de sus criados. El asna, wow, esto es importante, hermanos. El asna vio el ángel del Señor en el camino con la espada desnuda en la mano y se apartó del camino y se iba al campo. Bueno, sucede lo siguiente, hermanos. Esto es muy importante. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que han tenido una conexión visual con una mascota. ¿Sí les ha pasado? Una vez me pasó que nos tocaba donar a una mascotita que teníamos en casa. El perrito había vivido muchos años con nosotros, pero nos veníamos. Mi hermano ya había salido, me venía yo y nos tocó donarlos. Y yo no sé, hermanos, que el ser humano siente un cargo de conciencia horrible y parece que el perrito te habla con la mirada. ¿Les ha pasado? Parece que el perro te dijera, bueno, es horrible, hermanos. Parece que el perro te dijera que yo no lo hubiera hecho, yo no te hubiera dejado. Y el mismo animal parece que siente o hiciera mejor las cosas a veces que nosotros. Ahora bien, miren que el asna se dio cuenta de quién estaba delante y la forma en la que estaba delante. Y el que estaba delante era el mismo enviado del Señor, con una espada en la mano desnuda. Yo, hermanos, esto está más que claro que la espada desenvainada es una situación de ataque, de lucha. Alguien no saca su espada, desenvainar, no la desenvaina para jugar o para charlar. Es una situación un poquito complicada. Ahora, el asna toma un desvío y se va por lo que conocemos coloquialmente como la trocha, ¿no? Se va a un costado y lo mete para el monte. En otro momento, más adelante, el ángel se adelanta. Pueden seguirlo ahí a lo largo de la palabra del Señor. El ángel se adelanta y el ángel se pone en un lugar donde era un poco más estrecho el camino. Y cuenta la historia, hermanos, que en su momento el asna le aplastó la pierna a Balaam contra la pared. Yo me imagino para evitar tocar el ángel,
El asna se presionó tanto a la pared que le arrastró la pierna. El- Aquí de repente alguien, no sé, alguien especialista que haya montado varios años caballo, yo imagino que debe doler un poco. Debe doler un poco. Pocas veces he montado y me imagino que el animal pesa, pues debe doler apretarlo contra la pared. Ahora, la lección humillante para Balaán la encontramos a partir del versículo 27. Versículo 27 al 31. Cuando el asna vio el ángel del Señor, esta es la tercera ocasión que el ángel se movió todavía más estrecho el lugar. Ya no habían para dónde apartarse, ni para la derecha, ni para la izquierda. Y cuando el asna vio el ángel del Señor, se echó debajo de Balaán. Balaán se enojó y la azotó, el asna con el palo. Entonces el Señor abrió la boca ¿de quién? Del asna que dijo a Balaán. Imagínense esta situación, hermanos, en vida real. O sea, leerlo es, pero escucharlo, vivirlo en vivo y en directo, debió ser un espectáculo. ¿Qué te hice? Porque me has azotado 3 veces, le dijo el animal. Balaán respondió al asna. Miren esta conversación. Estamos conversando con un animal, hermanos. Tú te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna le respondió a Balaán, no soy tu asna, sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Y yo pregunto, hermanos, ¿no era su asna realmente? Este es su animal. En el momento, el asna era un, un bien necesario, era su transporte, su vehículo de movilidad de carga, ¿no? Era necesario, hermanos. Pero acá Balaán le respondió, no, no es mi asna prácticamente, ¿no? Ahora, sigue diciendo, entonces el Señor abrió los ojos de Balaán y vio al ángel del Señor que estaba en el camino con la espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Al principio les hablé de Leona Vicario. Ella, pese a todas las recompensas momentáneas que podía tener, ella prefirió su causa independentista. El asunto aquí es que Balaán recibió una humillación tremenda por no haber escuchado el mandato del Señor en primera, en segunda y en tercera instancia. Y yo quisiera, hermanos, que cuando yo leía esta palabra el día de ayer, en la mañana, yo decía, Señor, porque a veces no... Y es que a veces le entendemos a Dios. Tenemos el... Tenemos... Nuestros deseos son tan profundos, hermanos, que tenemos como la disposición de esperar de que Dios cambie de voluntad solo porque mi deseo es que se logre hacer las cosas de cierta manera. ¿Y por qué esperamos a veces de que Dios cambie? Porque cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Lo que sucede después es humillante para muchas veces, es lamentable, es triste. Y para Balaán fue humillante, imagínense. Un diálogo completo de varias oraciones, de preguntas y respuestas, con un animalito que estaba viendo algo que él incluso no podía ver, que es kilómetros atrás Dios ya le había dado una orden e incluso él no la pudo ver. Ahora, el ángel del Señor, versículo 32, el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has herido 3 veces a tu asna? Yo he salido a resistirte, porque tu camino es perverso ante mí. Y ese es un llamado de atención duro, directo, no tiene ni puntos medios.
Y aquí es donde quiero llegar con el arrepentimiento parcial de Balaán. ¿Creen ustedes que Balaán se arrepintió acá? Balaán todavía tenía en simultáneo sus dos intenciones, un arrepentimiento parcial. Miren esto, versículo 30, bueno, ahí podemos seguir leyéndolo hasta el versículo 38, en ese diálogo entre Balaán y Dios. Pero el 38 dice así: Balaán respondió a Balac: aquí he venido, pero ¿podré hablar alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Y yo lo veo aquí a Balaán, yo no sé cómo usted lo interpreta en esta noche, yo lo veo aquí a Balaán como triste, como desanimado. Yo podré decirte algo como regañado, si te voy a decir solo lo que Dios quiera, como chasqueado, porque si quisiera de repente complacer a Balac. Y ahí está el arrepentimiento parcial. Y el asunto, hermanos, es que Dios no nos está pidiendo algo superficial o un arrepentimiento parcial. Dios nos está pidiendo a nosotros una entrega completa, una entrega total. El asno llegó a ser un instrumento milagroso de reprensión divina. Imagínense, hermanos, Dios usa lo improbable. ¿Creen ustedes, hermanos, que Dios usó hasta una pandemia para darnos a nosotros un mensaje? Para muchos así fue. Ha utilizado Dios incluso enfermedades para transmitirnos un mensaje. Hemos tenido de repente algún inconveniente en la mañana antes de salir. Quizá nos estaba evitando de algo. Pero entender el mensaje de Dios es importante, porque después la consecuencia es dolorosa y peor aún, bochornosa, humillante. Ahora, hermanos, Dios permite, ¿por qué? ¿No se han preguntado por qué? ¿Por qué a veces Dios permite que nos sucedan las cosas? A Balaán lo permitió. Yo me lo he preguntado. Yo sé que ustedes también se lo han preguntado. ¿Por qué será, Señor, que nos suceden estas cosas? ¿Por qué será, Señor, si hay gente mala y haciendo mal? ¿Por qué le suceden estas cosas a tus hijos? ¿Por qué a mis hermanos de la iglesia? ¿Por qué a mis familiares? Y es que a veces Dios permite que avancemos, así como a Balaán, que le dijo, bueno, ¿qué haces tú con esta gente? Eso es como un regaño, algo así como que si tú sabes que no deberías ni siquiera estar con ellos, ¿qué hace esta gente contigo? Pero finalmente Dios le dijo, ok, entiendo que quiere ir, vaya, pero en el camino también lo iba a sufrir, en el camino también lo iba a sufrir. Y es que Dios a veces permite que avancemos de acuerdo a nuestros deseos para darnos algunas lecciones, como el asunto de Balaam. Y yo estoy seguro, hermanos, que a Dios también le lastima, a Dios también le hiere cuando nosotros sufrimos consecuencias por no obedecerle a su mandato en primera instancia. ¿En qué área de tu vida, hermanos, permites que la recompensa instantánea o la recompensa terrenal pueda de repente hacernos creer de que Dios me puede dar la oportunidad de cambiar su mandato? ¿Será en el trabajo, en el estudio? Yo siempre cuento la historia de Sarai. La personal también me pasó en la universidad, el asunto del sábado. Pues no me gusta contar la personal. De repente en más privado les puedo contar la personal. Pero siempre cuento la historia de Sarai, que también es de mi iglesia. Sarai, una joven que los profesores le juraron que no iba a pasar el ciclo si no asistía en sábado, hermanos. Y esto es brillante cómo Dios resuelve ese asunto. Cómo Dios resuelve y trabaja en defensa de una sola estudiante y el resto de la sección se va a acoplar al ritmo de la hija del Señor, porque Dios está peleando sus batallas. Y es que el mandato de Dios, yo estoy seguro, y por la cabeza de Sarai pasó, le faltaba un año para graduarse, y ella dijo, bueno, no me iré a graduar, pues estoy a la nada de graduarme, pero no me iré a graduar. Hermanos, qué nivel de decisión, de determinación de mantenerse, y eso es lo que tenemos que apuntar. Es que los mandatos de Dios no los tenemos que negociar. Es lo que Dios nos está pidiendo en este capítulo. Dios nos está pidiendo, y alabado sea Dios por este capítulo 22. No podemos negociar los mandatos del Señor. Si Dios nos dice una cosa, yo no puedo pretender, de repente, es que el Señor sabe que cuando me gradúe voy a servirle mejor. El Señor sabe que cuando esto suceda, yo podré incluso ayudar a más personas.
Yo no puedo pretender cambiar el mandato del Señor. Y esas son reflexiones, hermanos, para, para aplicar. ¿Sí? Son reflexiones para aplicar en esta noche. Ahora, la integridad como leona vicario que al principio les mencioné, antes que las ganancias pasajeras. Esta vida nos puede ofrecer muchas cosas. No quiere decir que Dios quiere que vivamos en circunstancias de carencia o en algunas circunstancias desafiantes. Dios no quiere eso para nosotros. Pero tratar de ir en otro camino, desobedeciendo a Dios, eso sí no lo quiere el Señor. En ninguna parte de la Biblia lo autoriza. Y si le decimos a la tentación, esperen aquí, voy a conversarlo con el Señor a ver si cambia de parecer, Dios de repente nos permite avanzar, pero lo vamos a lamentar, así como le pasó a Balaam. Ahora, la obediencia sensible al espíritu, hermanos. Imagínense que el asna pudo lograr verlo, pero Balaam no. Y no solo eso, llegar a hablarlo, a dialogarlo. Y aún así Balaam se cerró tanto que dijo, no, prácticamente tú no eres mi asna. ¿Acaso no soy yo tu asna con la que siempre has andado y te he cargado? Y Balaam le dice que no. O sea, la ceguera espiritual, hermanos, nos insta a disfrazar realidades. De repente a descifrar, ¿será que Dios me va a dar la oportunidad? ¿Será que Dios me está dando luz verde por esta instancia? Él sabe lo mucho que lo necesito. Él sabe que esto es lo que quiero, realmente esto es lo que siempre he querido. De repente Dios me va a dar permiso solo por esta vez, porque al final cuando se logre le voy a servir mucho mejor. Dios, hermanos, no quiere una obediencia parcial. No se puede negociar. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Esto nos invita, hermanos, a que tenemos que evaluar los compromisos. Y esto es desafiante, por eso les dije, lo que venimos a estudiar en esta noche es una lección que estoy aprendiendo yo y que nos está dejando Dios para nosotros, porque nos llama a la práctica, nos llama a la aplicabilidad. Y es desafiante porque en teoría conversarlo y hablarlo y leerlo es muy sencillo, pero obedecerlo, ahí es donde se viene, hermanos, el compromiso. Mi vida, hermanos, realmente refleja lo que estoy viviendo o hay un compromiso parcial, tanto con mis deseos como con la obediencia al Señor. ¿Estamos dispuestos a ser corregidos a pesar de que la situación tenga que ser un poquito vergonzosa o a pesar de que tenga que sufrirlo, o todavía queremos mantener nuestros deseos? Seguir la voz del Señor, hermanos, aunque parezca tardía, aunque nos demos cuenta de que de repente ya le desobedecí a Dios, no era lo que Dios quería, pero ya tomé esta decisión. No, hermanos, todavía hay tiempo mientras tengamos el aliento de vida, todavía hay tiempo de arreglar y de corregir el compromiso íntegro y entero con el Señor. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos evaluemos. Dios quiere que nosotros examinemos, miremos internamente, porque Balaam intentó hacer que Dios cambie de parecer. Y yo sé que de acuerdo a nuestros deseos, también a veces nos sucede. También a veces queremos, Señor, solo por esta vez, acéptame por favor, o provéeme esta situación. Solo por esta vez permíteme hacer esto. Yo sé que no es lo correcto, pero solo por esta vez yo sé que no se va a volver a repetir. Que Dios, hermano, Dios quiera que nosotros podamos evaluar el compromiso, que no lleguemos a un compromiso parcial porque no es lo que Dios quiere y las consecuencias son graves. Ahora volvemos a la pregunta del principio, ¿podemos identificar la voz del Señor? ¿Has escuchado recientemente el mandato del Señor de qué es lo que no tenemos que volver a hacer? Y yo estoy seguro que si es así, yo estoy seguro que es así, hermanos. Que a todos Dios nos está hablando durante el último mes, durante la última semana, durante el último día, durante el último año. No pretendamos cambiar la voluntad del Señor. No pretendamos, hermanos, cambiar el mandato del Señor o ver si Dios cambia de parecer. A esa gente que vino de Balac hay que despedirla en el nombre de Jesús.
Y me refiero a la tentación. A esa gente que vino de Balac, no hay que pasar la noche, no hay que dejarles reposar acá. Y Balaam les dijo incluso, les ruego que pasen la noche acá. O sea, estaba muy preocupado porque se queden para ver si Dios cambia de parecer. Despidamos, hermanos, esta tentación. En el nombre de Jesús, tenemos que lograr tener un compromiso entero solamente con el Señor. Dios sabe nuestros deseos. Pongámoslos en las manos del Señor y Él nos va a decir cuál podemos mantener y cuál podemos definitivamente cambiar, porque es que a veces sus planes son un poquito complicados. A veces sus planes son difíciles de entender. A veces no entendemos, pero ¿por qué Dios quiere de esta manera, no? Y resulta que van pasando los años y vamos entendiendo algunas cosas que Dios nos está mandando. Que Dios les pueda bendecir grandemente, hermanos, y que a diferencia de Balaam, nosotros podamos despedir a esa gente que viene de Balac, disfrazada de tentación seductora en nuestra vida, y que podamos mantenernos según lo que fuimos llamados por el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Feliz noche. Les pido, vamos a colocarnos de pie para terminar con una oración. Perdónanos, Señor, si de repente tomamos alguna decisión que no era lo que tú nos mandaste. Y perdónanos más aún, Señor, si la tomamos consciente de que no era lo que tú querías para nosotros. Y ayúdanos, Padre mío, a que nosotros podamos comprometernos contigo únicamente, Señor. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes, Señor, los deseos de cada uno de nosotros. Tú entiendes, Señor, nuestras circunstancias. Por favor, endereza nuestros pasos y ayúdanos a entender, Señor, cuáles van de acuerdo a tu sagrada voluntad. Por ahí es que queremos caminar. Te lo suplico, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.